Fito querido, compañeras, renuevo el saludo en la mañana para contarles que me encuentro casi en la bahía de Montevideo, es decir, en la Rambla, aquí cerquita de la sala Camacuá, donde está AEBU, ubicado a propósito de lo que es la consigna del día de hoy y de lo que los vecinos en el cerro nos fueron diciendo poco a poco acerca no solamente de los préstamos que tienen que ver con un libro, con cosas, digamos, que lindan la cotidianidad de los uruguayos y las uruguayas, sino con lo económico. Es decir, qué pasa cuando uno va y saca un préstamo en una casa de préstamos, cuando uno se endeuda y de repente no tiene la capacidad de responder para abonar o para retribuir ese préstamo que sacó. Por eso vamos a hablar con la economista Soledad Yudiche, quien nos va a entrar en este tema y también nos va a dar datos importantes que el sindicato de AEBU también estuvo emitiendo acerca de los distintos tipos de endeudamiento, focalizado también en las deudas que contraen las familias y en estos 690.000 uruguayos que también están severamente comprometidos con las casas prestamistas. Le agradecemos, Soledad, que nos haya recibido aquí en su casa en AEBU. Bueno, cuéntenos cuáles son las principales características de por qué los uruguayos y las uruguayas, digamos, van y solicitan un préstamo. Buenos días, ¿cómo andan? Mira, nosotros en realidad con esto que se había puesto arriba de la mesa de discutir sobre el sobreendeudamiento de los uruguayos, pedimos un pedido de informe al Banco Central. El Banco Central tiene una central de riesgo que cataloga a los deudores de 1 a 5, es la categoría, y esos 690.000 que tú te referís son los que se encuentran en la categoría 5, que vendrían a ser los que se les llaman deudores irrecuperables, que tienen algún tipo de impago en las deudas. Puede ser de todo. Hay gente que tiene no sé, hace 10 años tuvo una tarjeta de crédito, no la pagó y quedó en categoría 5. Eso muchas veces te inhabilita a pedir otro préstamo en otro lado, porque la central de riesgo, justamente para una de las cosas que sirve es para que las casas financieras o los bancos o las administradoras de crédito se fijan la calificación de las personas con la cédula. En realidad todo el mundo puede acceder, es información pública. Vos puedes loguearte en el banco y poner una cédula y sabés las características financieras de la persona. Y así, tipo, a veces no accedes a otros créditos, ¿no? Tipo, te sacan como la capacidad de endeudarte más si seguís en categoría 5. Justamente hoy un vecino nos decía esto que usted nos describe, ¿no? Que él estaba en la categoría de moroso irrecuperable y que ya no había manera de él poder reinsertarse o obtener crédito en el sistema formal. Sí, claro, eso es un problema, mucha gente le pasa, y aparte lo que nosotros puntualizamos mucho en este informe es que esto es una parte del problema, vamos a decir, el tema son 1/3 de los deudores los que figuran con algún problema de deuda, y que vendrían a ser 1/4 de la población mayor de 18 años. Es bastante el volumen, y además no estamos captando como empresas más chiquitas que no tienen la obligación de reportar al BCU. Ese mundo tampoco lo estamos captando, y por otro lado no estamos captando todo el mundo de crédito informal, que las personas muchas veces, al quedar inhabilitadas al crédito formal, están expuestas al crédito informal, que últimamente hay muchas organizaciones sociales que nos han como traído la preocupación de que el crédito informal está creciendo en los barrios y que además está vinculado muchas veces a entramados de violencia como el microtráfico y otras cosas como más complicadas. Cuando se te veda el acceso al sistema formal, eso puede ser uno de los riesgos, que si necesitas financiarte, ir al sistema informal, que además de que las tasas son, bueno, elevadísimas, ya pasan cualquier concepto de usura o lo que le llamamos, son elevadísimas. Aparte de las condiciones pueden estar asociadas a violencia complicada, que es preocupante. Antes de recibir las preguntas desde estudio, yo le quiero preguntar, Soledad, debido a su capacidad de economista, ¿cómo puede identificar el vecino o la vecina que está viendo la tele en este momento cuando está frente a un usurero? Es decir, cuando precisan dinero pero caen en manos de personas que justamente, bueno, el nivel de reembolso, digamos, de ese dinero demasiado elevado. Bueno, en realidad, o sea, las tasas son variables según el mes, las publica tipo el BCU, los topes de tasa que se le dicen según el sector económico. O sea, para las grandes empresas es un tope de tasa, para las medianas, para las microempresas, para las personas con descuento de sueldo, sin descuento de sueldo. En general, las tasas que son como más
beneficiosas para la persona son las que te descuentan del sueldo, pero también es verdad que hay veces que no tenemos recibo de sueldo. Pero bueno, en realidad o sea, vos podés igual. Es capaz que la información es media complicada de sacar del Banco Central, pero en defensa del consumidor del MEF vos podés ir a consultar si una tasa está ajustada como el reglamento o no. Y ahí podés hacer la consulta y ellos te aconsejan, te dicen si está dentro o no está dentro de la ley, vamos a decir, porque hay una ley de tope de usura actualmente vigente. ¿Cuál es el porcentaje de uruguayos que eligen mes a mes porque no tienen otra, porque realmente no llegan a fin de mes, porque, bueno, tienen dificultades en la vida diaria, que eligen ir a este tipo de sistema formal o informal de crédito y solicitan un préstamo mensualmente? Y bueno, en realidad, una de los problemas de este tema es la falta de datos, pero en la central de riesgo más o menos hay registradas 2 millones de personas, que es básicamente el 73% de la población mayor de 18 años. Igual esto quiere decir que vos tenés una tarjeta de crédito, ya sos tomador de crédito, aunque la pagues, vamos a decir, mensualmente. Ya estás registrado en la central de riesgo. A ver, el crédito en sí no es, o el financiamiento que vos podés hacer no es malo en sí mismo. O sea, nada más que hay instrumentos que se ajustan más a tu realidad económica que otros. Y una de las cosas que falta mucho en el Uruguay es la educación financiera. Que la gente pueda entender a qué esa tasa se endeuda, la capacidad que tiene para endeudarse, si realmente la tasa que le están ofreciendo está de acuerdo a las posibilidades que tiene de pago y a la cantidad de tiempo que va a tener que pagar. O sea, hay como determinadas características que muchas veces no tenemos las herramientas para elegir bien, cómo administrar nuestras finanzas. Porque una de las cosas que defendemos desde AEBU es que la educación financiera tendría que estar desde primaria, secundaria, o sea, tendría que ser algo básico, porque casi todos nos enfrentamos al momento de decir, necesito que alguien me financie y necesito pedir un préstamo y necesito entender las condiciones del préstamo, poder tener más herramientas. En general la gente decide endeudarse con si puedo pagar la cuota mes a mes. Y en realidad tenés que fijarte como hay muchos componentes que cuentan a la hora de endeudarte y las decisiones que tenés que tomar. Esto que usted decía de la educación financiera, de practicarlo desde tempranas edades, ¿hay algún proyecto, se avisoró, se está trabajando en eso para poder realmente llevarlo al sistema educativo para, evitar este tipo de circunstancias o no? Y bueno, en realidad el BCU tiene un plan, el Banco Central del Uruguay tiene planes de educación financiera que hace puntualmente, a veces con las escuelas, a veces con los liceos, pero es un programa muy limitado, o sea, no es a nivel universal. Y sí, se ha reivindicado, todavía no está en la currícula, pero es algo que tanto el Banco Central como, AEBU como sindicato y otros lugares han planteado la necesidad de que tendría que estar como en la educación básica de todos los años para aprender, porque eso, nos vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida a decidir sobre un préstamo u otro y cómo mirarlos. ¿A qué se le llama o se le denomina salud financiera en caso que esto, pueda practicarse o exista? Bueno, la salud financiera en realidad es cuando la persona tiene vamos a decir, un manejo de sus gastos acorde a su realidad, vamos a decir, que maneja un presupuesto más o menos acorde a los gastos que tiene, que sabe ponerle, la salud financiera también tiene que ver con el hecho de que ponerle vos en marzo sabes que vas a tener más gastos, o en diciembre sabes que vas a tener más gastos por las fiestas, e intentás como o ahorrar un poco de plata para esos meses que más van a tener más gastos, o conseguir créditos pero una tasa razonable y que tenés capacidad de pago los siguientes meses. O sea, no tener problema de sobreendeudamiento, de que te atrasas en un pago, de esto de que tenés un crédito acá, otro crédito acá, porque sacás otro crédito para pagar otro crédito. O sea, que ahí entras en calecitas que después es muy difícil de salir. Bueno, compañeros, tenemos un ratito para que le puedan realizar a Soledad alguna consulta allí desde estudios. Hola, Soledad, Fito te habla. A mí lo primero que me viene a la cabeza es que en este país todo el mundo se jacta de que hay delitos que prescriben a los 10 años y que ya sos, sí, no te puedes jugar. En este caso, el endeudamiento, ¿prescribe a los 10 años? ¿Prescribe a los 5? ¿No prescribe? ¿No prescribe?
No prescribe, no. Vos podés estar en el clearing, podés estar... El clearing, ponele, es una empresa privada que tiene registros sobre nuestros incumplimientos y queda registrado ahí y para no toda la vida. Va a quedar por siempre, sí. O sea que pierdo el puntaje, como quien dice, para recibir un préstamo para toda la vida. Sí, es algo así. Sí, perdón. Y yo me quedé pensando en una cosa, Soledad. Te saluda Florencia. Vos hablaste de este grupo 5 de los deudores que son como irrecuperables. Entran en la misma bolsa personas que de repente se endeudaron por 30.000 pesos que no pudieron pagar nunca y de repente personas con cientos de miles de dólares y se mide, digamos, con la misma vara esos casos. Sí, en realidad sí. Nosotros lo que tenemos, una de las baches de la información es que nosotros no tenemos a cuántos montos se endeudaron esas 690.000 personas, a qué tasas, en qué situaciones. No podemos identificar entre esto que vos decís de montos chicos, pero sí, entra todo el mundo en la misma bolsa. El tema es que, claro, no podemos diferenciar como para hacer un análisis. O sea, nosotros lo que decimos también es que hay poca información y hay poco análisis y se está tratando de legislar sobre un tema que es complejo y que además cada uno de nosotros somos diferentes ante el mercado. O sea, el mercado explota nuestras diferencias. No es lo mismo que vos tengas un trabajo formal, que tengas un trabajo informal, si tenés un trabajo precario, si ganás un sueldo medio. O sea, esas diferencias el mercado los toma para la tasa diferencial que te asigna y no podemos pensar que para mí, digo, es como soluciones sencillas para un problema tan complicado y que tiene como vericuetos. No podemos pensar que hay soluciones homogéneas, vamos a decir, para toda la población. Cuando vos me decís millones de dólares que puede deber alguien, en realidad los préstamos más grandes son empresas y las empresas están bajo otro régimen. O sea, ellos tienen lo que se llama el concurso de empresas, cuando vos como empresa no te haces frente a las obligaciones, hay procesos judiciales que te llevan al proceso de bancarrota y que te liquidan los bienes y bueno, está. Y vos después de un tiempo podés abrir otra empresa. El problema de las personas es que no quedan con eso y no pueden volver a pedir otro préstamo o pueden pedir préstamos. Hay algunas casas financieras que te pueden otorgar créditos si tenés categoría 5, pero a tasas elevadísimas porque tienen mucho riesgo de que de vuelta no le pagues, ¿no? O sea, Soledad, vos ya tenés una categoría que es dudosa de que entres que cumplas con eso. Soledad, Tania, y es la información principal que se usa. Soledad, perdona que te corté. Soledad, nos quedan 30 segundos de conversación, pero yo no puedo dejar de preguntarte, porque estamos en un momento país y este dato de la realidad, todo ese montón de gente endeudada, ¿qué cosa nos está diciendo? Porque a mí me sorprendió realmente cuando llegó este informe, ¿qué nos está diciendo de lo que estamos viviendo? Se me prendieron todas las alarmas. ¿A los economistas les pasa lo mismo? Sí. Lo más corto que puedas. Sí, en cierta forma... A nosotros nos sorprendió, igual lo que nos pasa también es que no tenemos forma, o sea, tenemos como una foto de febrero de 2023, no tenemos como una evolución, no sabemos suponemos que esto se agravó a partir de la pandemia, pero por eso te digo, hay gente que hace 10 años que no pagó una tarjeta y quedó ahí en el categoría 5 y, claro, o sea, no podemos separar lo que realmente es como, y no necesitó y quedó ahí, no le importó, le pide plata, el crédito informal también es pedirle plata a tus padres y después pagársela en cómodas cuotas, o sea, también hay crédito familiar, hay otras formas de que la gente se endeuda. El tema es que no podemos, como con la información que tenemos, diferenciar cuál es la situación realmente, los que están graves, los que hicieron una calecita tremenda, los que no pueden acceder a nada y tampoco les da, porque estamos hablando de que hay gente que se endeuda para llegar a fin de mes, ¿no? O sea, a veces se habla del endeudamiento como que, no sé, un capricho, te quisiste comprar el último celular y en realidad hay gente que realmente lo utiliza porque no cubre sus necesidades básicas. Para comer, estamos hablando literalmente. Te agradecemos muchísimo, se nos fue el tiempo y teníamos 80.432 preguntas más para hacerte. Quiero que lo sepas. Bueno, no pasa nada, estoy a las órdenes, cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias, JP.